Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tengo una gran cantidad de preguntas, consultas, críticas y demás, que es acerca de las placas BMS, ¿sí? Las placas BMS son unas placas que se encargan de proteger a nuestras celdas de litio. En este caso, esta es para 3 celdas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene conexión para 3 celdas en serie. Una es la primera toma, 0 volt. Luego ustedes saben que tiene 4.2 volt la primera celda. 4.2 más 4.2 me da 8.4. Aquí va la interconexión entre la primera y segunda celda. Y la última, que es 8.4 más 4.2, que me da 12.6 volt, que va conectada acá. Estas placas lo que hacen, se encargan de proteger a mi sistema. Para graficarlo, vamos a hacer una celda aquí. Aquí va el negativo, o 0 volt, como está indicado en la placa. Entre esta y esta la conecto y va en serie. Esta tiene 3.7 volt cuando está descargado, y cuando está en carga máxima tiene 4.2 volt. Lo mismo para las demás. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo, negativo. Están en serie. Entre este punto, yo voy a tener entre este y este punto 4.2 volt cuando está en máxima carga. 4.2 volt. Cuando paso esta tensión entre este punto y este punto, se va a sumar la primera más la carga de la segunda. En este caso, aquí tendremos 8.4 volts. Colocando una serie más, se va a sumar la primera más la segunda más la tercera, que siempre se le denomina celdas. Siempre 1S, 2S, 3S. 4,2 más 4,2, 8.4 más 4.2, 12.6. ¿Se entiende? Así es la conexión en serie para poder colocarlo, por ejemplo, en esta placa BMS, que por los componentes que tiene, algunos MOSFET que vemos aquí en esta etapa, y luego tiene la etapa que va a detectar tensión y corriente. ¿Qué hace esta placa BMS? Me protege contra sobretensión en caso de que detecte que hay una tensión por encima de los 12.6 volt, me va a cortar la alimentación. Esto va a decir, listo, yo te corto la alimentación porque acá hay algo que anda mal o me estás enviando demasiada tensión. Va a tener protección contra cortocircuito. Se pone en cortocircuito, ya sea por el cableado, X motivo, por el aparato que está en consumo de más, o por la misma celda que haya tenido algún problema, y va a detectar el cortocircuito y me va a bloquear y va a enviar la orden de que corte la alimentación porque hay un cortocircuito. También tiene la detección cuando está por debajo de la tensión. ¿Sí? Ustedes saben que la celda de litio, para que tenga un buen comportamiento, una buena vida útil, debe cargarse a un régimen que está entre 3.7 y 4.2 volt. Generalmente cuando pasan o bajan de los 3 volt, 3.2 volt, depende de cada marca y cada modelo de celda, van a tener una descarga por debajo de lo normal permitido, lo cual, si se bajan los 2.6 volt aproximadamente, que es donde ya se deterioran, es muy probable que se dañe nuestra celda de litio, que no sirva más y que no la podamos levantar más. Como nosotros decimos, no la podemos levantar más porque pasó su umbral de carga y la misma se dañó. Por abajo es malo, por encima es malo. Entonces la placa BMS se encarga de protegernos de todo eso. Es una placa de protección, no es una placa de carga. A no ser que estén comprando una placa BMS con placa de carga o ecualizador, que ahora vamos a ver. No los quiero marear. Este es un ejemplo. Esto es para 3 celdas o 3 baterías. Tenemos también unas más pequeñas, que es esta que vemos acá, pequeñita. Esto va de acuerdo a la corriente, porque ustedes la ven así, y esto maneja tranquilamente la corriente de una celda. Esto es para una celda. Ustedes pueden ver acá, es una BMS o placa de protección que me va a proteger contra sobrecarga, cuando esté por debajo de la carga y cuando haya un cortocircuito. Esto protege no solo al equipo, me da mayor seguridad en el dispositivo en el que yo lo esté utilizando, y va a proteger
a la celda de litio. Generalmente se colocan de esta forma y tiene dos conexionados de este lado que están interpretados ahí como se muestra. Ustedes pueden observar que dice B-, que es donde va la batería, al terminal negativo, B+, que va al terminal positivo, y P- y P+. Aquí va al circuito de carga o al circuito donde lo vamos a hacer funcionar. Esto es una celda de protección. Ustedes en muchos productos no lo ven porque ni siquiera le colocan esto, o bien lo tienen incorporado en la placa o módulo de carga. Esta, por ejemplo, esta celda de litio, ahí pueden ver que no es que está hinchada, sino que tiene la placa BMS o placa de protección aquí dentro. Obviamente le colocaron esta retráctil, termorretráctil o termocontraíble, como lo conocemos nosotros en Argentina. Esta tiene una buena terminación. Todo dispositivo que tiene placa de BMS es un circuito que está elaborado a conciencia y que nos brinda una cierta protección. ¿Sí? Esto es para una celda, esto es para 3 celdas y maneja en este caso, ahí está especificado en la placa acá, hasta 20 amperes. ¿Sí? O sea, soporta corriente hasta 20 amperes. Ustedes saben que una celda de litio, por ejemplo esta, tiene 2.55 amperes. Mire la cantidad de celdas que soporta, conectadas en paralelo, obviamente, para llegar a una capacidad de corriente de 20 amperes. También es placa de protección. Y ahora te voy a mostrar la diferencia. Miren, esto es una placa de protección de 20 amperes. ¿Sí? Y ahora te voy a mostrar una similar, también es una placa de protección para 3 celdas de litio, pero es de 25 amperes. Miren cómo cambia la fisonomía y todo. Totalmente distinta. En este momento no tengo la de 40, pero la de 40 amperes es mucho más grande porque soporta mucho más corriente. ¿Se entiende? Aquí podemos observar que tiene prácticamente las mismas conexiones. En este caso, B-, B+, que lo tenemos aquí. Y los conexionados, siempre cuando ustedes compran estas placas, el proveedor te va a entregar el circuito de cómo van conectados, en qué punto va conectada cada celda. Si lo invertimos, lo damos vuelta, aquí vemos las especificaciones, nos está indicando que es de 25 amperes, y aquí tenemos el conexionado 0 volt, que sería negativo, como recién vimos. Esta, miren la diferencia, en este caso nos indica la tensión mínima de cada celda, en esta nos indicaba la máxima. ¿Se entiende? ¿Ven? 4.2, y esta nos indica 3.7, es el mismo valor. Obviamente es la tolerancia, entre 3.7 y 4.2 tiene cada celda. 3.7 cuando está totalmente descargada y 4.2 volt cuando está totalmente cargada. Por eso en este caso es lo mismo, pero nos indica 3.7. 3.7 más 3.7 me da 7.4. Busquemos dónde está 7.4. Aquí está 7.4. Y si 7.4 le sumo 3.7 me da 11.1 volt. Esta es lo mismo que este conexionado que dice 12.6. Nada más que aquí está tomado el valor de la tensión de batería como que si estuviese cargada a tope, a 4.2 volts. Pero es exactamente lo mismo. Miren la diferencia en tamaño, todo es de acuerdo a la corriente. A mayor corriente, componentes más voluminosos. Obviamente aquí vemos la serie de MOSFET que están conectados, soldados en esta parte, que es la parte realmente de potencia. Luego tenemos la parte de detección, que está conformado generalmente por algún circuito integrado y varios transistores. Ahí lo podemos ver, obviamente, y el conjunto de resistencias y demás, que un día podemos analizar detenidamente cada uno de estos componentes, cómo trabaja con el circuito de la placa BMS. Yo acá porque estoy explicando empíricamente qué es una placa BMS, qué hace. ¿Qué hace esto? Esto no está apto para cargar la batería. Si bien muchos lo hacen, nosotros también lo hemos hecho, no es la manera debidamente correcta. Porque esto no está cargando la batería como me lo especifica el fabricante. Esto me está protegiendo. Esto tiene que ir acompañado con una placa que me administre la carga. ¿Qué es eso? Todos saben que, o si no lo saben, lo vamos a aprender ahora, las placas de carga, por ejemplo, este modulito que vemos aquí, que en este caso las especificaciones nos dice que es para 3 celdas, o sea, si es para 3 celdas, que dice 3S, 2 amperes lo máximo que carga, 3S son 3 celdas, o sea que me está entregando una tensión de 12.6 volt en las salidas. ¿Sí? En estas dos salidas, positivo y negativo. Yo esto lo puedo conectar a una serie, que muchos en Mercado Libre, por ejemplo, te dicen, sí, conectarle las 3 celdas en serie que va bien. ¿Cargar? Sí, carga. Pero no es técnicamente lo correcto. ¿Sí? Lo correcto es que ustedes coloquen las 3 celdas a través de una placa BMS para proteger
cada una de estas celdas y que ahí en la serie vaya conectado al módulo que me va a administrar la carga. Este módulo tiene un integrado que tiene un algoritmo que nos administra la carga según el fabricante. Vamos a ver una pequeña curva de respuesta de un fabricante de baterías. Miren, acá le preparé, me imprimí a color para todos ustedes para que puedan ver detenidamente y vamos a explicar la performance, la curva de performance de carga de una batería, en este caso de la marca Tenergy, que lo podemos sacar de internet, de la web. Vamos a hacer un poquito de zoom, a ver si nos permite, ahí, para obtener la mejor visualización. Esta serie de red, no se vayan, no se vayan porque no asusta, estos son simplemente unos pocos gráficos. La línea o la curva roja nos está indicando, como dice aquí, voltaje, ¿sí? La línea o el gráfico de color azul nos está indicando, a ver si se nota ahí, corriente. Y esta es la resultante entre estas dos curvas. Esta es la resultante de carga, lo que quiere el fabricante, lo que dice que con esta forma de cargar esta batería vas a tener la mejor carga, la más rápida, la más eficiente y la que te va a alargar la vida útil de tu batería o tu celda de litio. De este lado tenemos el gráfico que nos está indicando, aquí vemos voltaje, 3.2 volt, 3.4, 3.6, 3.8, 4 y 4.2, que es lo máximo. En función de el tiempo, ¿sí? Acá dice tiempo, 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50, 60, que es una hora, 70, 80, 90, 100 minutos. ¿Qué es lo que nos está indicando el fabricante? Dice que a su batería, a su celda de litio, tiene que tener este modo de carga. ¿Cuál es el modo de carga? Es que esto que hemos visto es el voltaje. Cuando la batería está totalmente descargada, el voltaje va a ir subiendo en corto periodo de tiempo. Ustedes pueden ver que hasta aquí prácticamente se mantiene, hasta aquí supongamos. Si yo aquí trazo una línea, en este tiempo, supongamos que vamos a trazar una línea por aquí, que son a los 10 minutos, la tensión va a estar aproximadamente en, si ponemos aquí 10 minutos, entre este valor y este valor, que es entre 3.8 y 4 volt, va a estar a 3.9 volt, en 10 minutos aproximadamente. Cuando llega a los 20 minutos, la tensión va a estar aquí, va a estar subiendo a 4 volt. Pero la corriente va a estar a tope. En este momento me está entregando máxima corriente, con una tensión que va subiendo de a poquito. La corriente máxima la vemos aquí de este lado. Está cargando a 1 ampere por hora, o sea 1000 miliamperes. ¿Se entiende? Esto nos indica que nos va a cargar con máxima corriente, 1 ampere, y con una tensión que va a ir subiendo. Piensen que a los 40 minutos de estar cargando, la tensión está por aquí, que equivale aproximadamente a 4.1 volt, casi ya la tensión máxima de la celda de litio. Y la corriente siempre va a estar al palo, como decimos nosotros, la máxima que es 1 ampere. ¿Qué pasa cuando llega a los 4.2 volt, que es la tensión máxima de carga? ¿Dónde es ese punto? Aquí, ¿sí? Acá tenemos los 4.2 volt, que si hacemos la curvita, nos da aproximadamente entre 40 y 50 minutos, aproximadamente 47 minutos. Luego de 47 minutos de carga, va a llegar la tensión a los 4.2 volt. ¿Y qué va a pasar en este momento? Dice, bueno, yo ya llegué a la tensión, listo, a 4.2 volt. ¿Qué hago? La orden de la batería para que sea en una mejor carga va a decir, bueno, ahora quiero que te mantengas en 4.2 volt, que es esta tensión, y que de ahí no te muevas. Y que la corriente comience a descender drásticamente, porque ustedes pueden ver, esta es la corriente que estaba cargando 1 ampere o 1000 miliampere horas y de repente en corto lapso, supongamos de aquí hasta aquí, ¿sí? Desde aquí hasta aquí en función del tiempo, ahí lo podemos ver acá, o sea que en 10 minutos, un poquito más de 10 minutos, 12 minutos, en este periodo de 12 minutos cayó desde 1000 miliampere hasta este punto que sería aproximadamente 0,45 ampere, 0,45 ampere. ¿Sí? Miren lo que es la curva de carga. Quiere decir que en este tiempo, que son 12 minutos, bajó de carga desde 1 ampere a 400 miliamperes. Tremendo la descarga que estamos teniendo, tremendo la baja de corriente que se está manifestando. Y así, paulatinamente, con el resto del tiempo. Ustedes pueden ver de aquí. De aquí a aquí tenemos 20 minutos. Ustedes fíjense que en 20 minutos siguió bajando la corriente
desde este punto que nos habíamos quedado, que era unos 400 mA, 410, 415 mA, siguió bajando hasta este punto. Luego de 20 minutos bajó a este punto, que es aproximadamente 0,1 ampere. Acá tenemos prácticamente 0,1 ampere, o sea 100 miliamperes. Miren cómo bajó la corriente y la tensión en este caso se mantuvo. Cuando llegó a los 4.2 volts, en 45 minutos aproximadamente, ¿sí?, la tensión se clavó en 4.2 y la corriente comenzó a descender luego de los 40 minutos, y cuando llegó la tensión a los 4.2 de manera drástica. Esto cuando llega a un punto que está aquí prácticamente no está cargando corriente, acá hay ya unos 20, 30 miliamperes a este punto, y aquí con una tensión de 4.2, cuando llega a este punto es donde el cargador o el módulo cambia de estado y se enciende el color del LED que nos indica que la carga ya se ha completado. ¿Por qué? Porque detectó que está en 4.2 volts y que su corriente es de unos 20 miliamperes. Dice, listo, estoy con tensión, estoy con corriente adecuado, respetamos la curva y tuvimos esta performance de carga que es la mejor especificada por el fabricante. Esto es la diferencia de utilizar una placa de carga o módulo de carga, porque ya tiene un algoritmo, ya tiene un circuito integrado que me hace esta curva aproximada. Después hay otros temas, que hay unas resistencias que se pueden variar y te va a variar la corriente, ya que estos, como son genéricos, ustedes tienen que saber a qué tipo de batería le van a colocar. Eso es importante. Si la corriente es muy pequeña, obviamente no lo podemos cargar a 1000 mA o 1 ampere. Su corriente de carga tiene que ser muy inferior. Eso hay una característica que está indicada en las baterías de polímero litio, que dice la capacidad de su carga, que es 1C, 2C y demás. Es para el tema para otro video, para no marearlos, y ustedes vean cómo es un gráfico de carga normal. Esto es un cargador de batería de litio. ¿Qué pasa cuando nosotros le conectamos directamente una fuente de alimentación, como hacen la gran mayoría, muchas veces por el desconocimiento o muchas veces porque el circuito se hacen así? Realmente hay muchos circuitos, nosotros los hemos hecho también, pero no es lo técnicamente correcto. ¿Qué pasa si yo le coloco una fuente de alimentación de estas comunes que me entrega, en este caso, y suponga que yo lo pueda regular, una fuente fija? Esto me va a entregar una fuente, supongamos que este yo lo ajuste para 12.6 volts para que me cargue las baterías, y bueno, me va a entregar 12.6 volts, pero me va a entregar 12.6 volts, este de 2 amperes, me va a entregar 12 volts constante, con una tensión, con una corriente, perdón, de 1000 mA, en caso que sea de 1 ampere. Constante. Esta es la carga que me va a resultar si yo le coloco una fuente o transformador de estos comunes a mis celdas de litio. Por más que tenga BMS, la BMS lo que hace, me va a proteger contra sobretensión, sobredescarga, cortocircuito, pero si yo no la estoy cargando como corresponde, esto no es cargarlo como corresponde, porque no le estoy aplicando la curva como me está indicando el fabricante, que suba de a poquito, luego de tantos minutos, que empiece a subir hasta 4.2 volts, que la corriente sea de 1 ampere, pero cuando llegue a 4.2 volts, que empiece a descender drásticamente la corriente, y que en cuestión de 20 minutos, 30 minutos, me baje desde 1 ampere hasta, como vimos acá, a 100 mA aproximadamente. Este régimen, este sistema de carga, me lo va a entregar un módulo de carga, ¿sí? No me lo va a entregar una fuente fija como la que acabamos de ver. Por eso todo circuito que esté alimentado con una fuente fija no me va a entregar la carga adecuada, no me va a dar la carga. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero te va a cortar considerablemente la vida útil de las baterías y puede ser que tarde más tiempo en cargar que lo que corresponde. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre utilizar una fuente fija o una tensión fija y no un módulo de carga que me entregue esta forma de curva. Un aumento paulatino de la tensión y una baja de la corriente cuando llega en un punto determinado. No quiero ser reiterativo, pero así es como funciona un sistema de carga adecuado. O sea, como vimos en este caso, este set de 3 celdas de litios en serie tiene su placa BMS. La protege contra sobretensión, sobredescarga y cortocircuito. Pero tiene que estar conectado, pero se corta un cable, a un sistema que gestione la carga, un sistema de gestión de carga. ¿Cómo me doy cuenta de eso? O buscando el módulo como corresponde, placa o módulo de gestión de carga para tantas celdas o tanto voltaje,
que va a ir conectado a este sistema. Y esto no es todo, yo aquí estoy cargando debidamente con la curva como vimos recién para darle la mejor performance de carga a las celdas de litio. Mis baterías, mis celdas de litio van a estar protegidas, pero no van a estar equilibradas. ¿Por qué? Porque esto no tiene un ecualizador o balanceador, que eso es otra cosa, ¿sí? Yo en este momento no tengo ningún balanceador cerca, pero es algo similar a esto, es como una plaquetita, para que se dé una idea, es algo así, como esto, así. ¿Qué hace un balanceador o ecualizador de carga, como le llaman? Me nivela la carga en cada una de estas. ¿Por qué? Porque cada una fue fabricada de distinta manera, de distinta fecha, por X motivo, lo que sea. Y esta puede ser que esté en 3.7 volt cuando esté cargando. Esta puede ser que esté en 3.9. Y esta supongamos que esté en 4 volt. Es una descarga despareja. ¿Qué me hace un balanceador? Un balanceador o ecualizador de carga, aparte de la BMS, aparte del módulo que me gestione la carga de la celda como corresponde, esa placa, como le mostraba que es similar a esto, como que yo la estoy cortando por acá, es así cortita, ¿sí? El ecualizador o balanceador me va a balancear y de acuerdo a su configuración me va a dejar pasar este que está cargado o ya está prácticamente cargado, me va a detener y le va a dar un poquito más de carga a este para que llegue a 4 volt, supongamos. Le va a cortar a este y le va a administrar un poco más de carga a este para que llegue a 4 volt. Y así las va a ir acompañando hasta que lleguen las tres juntas a 4.2 volt. Cuando llegue la carga con un sistema balanceado, se van a dar cuenta que las tres tienen 4.2 volt, ¿sí? Si yo lo cargo en forma abrupta o en forma de serie, así como esto, o como muchos, como este fabricante, hay uno en Mercado Libre que te dice, y tiene el dibujo de este módulo de carga, y te dice conectarlas así que esto funciona. Este vendedor del Mercado Libre te dice conectarlas así que funciona. Sí, funciona, sí las carga. No como corresponde y sin protección. No tenés protección porque no tenés placa BMS que me esté gestionando lo que hay en cada batería, y no tenés balanceador, o sea, si esta tiene 3.6 volt, esta 3.8 y esta 4 volt, me van a quedar así, todas desparejas. No la va a cargar más porque la tensión, cuando llega a su punto máximo, va a decir, bueno, listo, el pack ya está con los 12 volt, pero me va a quedar esta en 4.2, esta me puede quedar en 3.9 y esta me puede quedar en 3.8, por así decirlo. ¿Sí? Se entiende, no va a ser pareja la carga, y eso lo que hace, acorta también la vida útil de nuestra batería. Lo ideal entonces, llegamos a las conclusiones: pack de baterías de litio con placa BMS que las va a proteger, placa que gestione la carga con la curva como recién vimos, que vaya subiendo la tensión hasta un cierto nivel, que baje la corriente abruptamente cuando llegue a un determinado tiempo y a un determinado voltaje. Placas que gestionan la carga, esta es ideal, son muy buenas, estas caballitos de batalla, tiene entrada de carga por USB-C, y aquí me entrega, en este caso, los 12.6 volt para iniciar la carga. Y si tenemos tres, a su vez, podríamos agregar aquí, que no la tenemos en este momento, una placa de balanceo o ecualizadora, ¿no? La placa esa, estos son para un circuito bien hecho, lleva sistema de carga, balanceo, placa BMS y las celdas de litio. Eso es un sistema totalmente seguro, con todo el reglamento, como quien diría, realizado totalmente a conciencia, ¿sí? Espero que no te haya aburrido esta pequeña charla que hicimos sobre placas BMS. ¿Para qué son? Ya te lo contamos. Una placa que gestiona la carga es una cosa, placa BMS protege, placa balanceadora o ecualizadora te administra que la carga sea pareja en cada una de las celdas. Eso es lo que hacen estas placas. A respetar esto, porque es muy importante y lo vamos a empezar a aplicar en los videos. ¿Por qué muchos no lo hacen? Porque encarece mucho el producto, se hace mucho más caro porque tienen que poner o más placa o una placa que contenga todo. Hay placas de estas que ya vienen, esta que es BMS sola, pero hay placas que ya vienen incorporado en su mismo circuito la ecualización o balanceo, que es más, cuando ustedes la busquen, fíjense en el Mercado Libre, por ejemplo, coloquen placa BMS con balanceador y es un poquito más larga y tiene un sistema aparte que me va a equilibrar la carga en las tres celdas. O sea que hay módulos que ya vienen, BMS más ecualizador o balanceador. Lo mismo para el módulo que administra la carga, ¿no? El módulo que administra la carga, en este caso, que es para 3 celdas, también lo hay para 2 celdas y para 4 celdas. Y hay más grandes, obviamente, porque manejan mayor corriente.
Creo que no quedó nada pendiente como para que le siga comentando. Seguro va a salir algo más. Pronto haremos un nuevo video explicando con más placas. Gracias a todos por aguantarme hasta este momento y aprender un poco más sobre celdas de litio, cargas, sistema de cargas y demás, que hay mucha tela por cortar. Gracias, nos vemos en la próxima.